Imagina que te despiertas una mañana y el cielo sobre Brasil ya no es el mismo. No es una tormenta ordinaria. Es algo que los meteorólogos describen con números y gráficas, pero que millones de personas sienten en el pecho como una advertencia que viene de muy adentro. Tornados en regiones donde nunca habían ocurrido. Lluvias que destruyen ciudades enteras en cuestión de horas. Pero hay algo que los satélites no pueden capturar. Hay una dimensión de estos eventos que ningún laboratorio en el mundo ha sido capaz de medir. Y es esa dimensión la que te traje hoy porque hace décadas alguien ya lo había visto. Antes de continuar, quiero pedirte algo especial. Escribe aquí abajo de qué estado o país estás viendo este video. Me gustaría saber hasta dónde está llegando esta palabra, porque lo que vamos a compartir hoy no es para guardarlo, es para que llegue a quien más lo necesita. William Branham, nacido el 6 de abril de 1909 en una pequeña cabaña en Kentucky, Estados Unidos, fue uno de los hombres más extraordinarios que el avivamiento pentecostal del siglo XX produjo. No era un hombre de grandes títulos académicos, era un hombre de grandes encuentros sobrenaturales. Y en sus predicaciones, registradas y documentadas a lo largo de décadas, Branham habló de algo que la mayoría de sus contemporáneos no quería escuchar: que los elementos de la naturaleza obedecen al reloj profético de Dios, y que cuando ese reloj avanza, la tierra misma lo siente. En una de sus predicaciones más conocidas, titulada Sirs, Is This the Sign of the End?, predicada el 30 de diciembre de 1962 en Jeffersonville, Indiana, Branham declaró que la creación gime, no metafóricamente, literalmente. Y ese gemido toma formas que los ojos espirituales deben aprender a leer. Lo que vamos a explorar hoy juntos no es un análisis climático, es una lectura profética. Es el intento serio y honesto de entender qué está hablando el cielo cuando la tierra tiembla, cuando los vientos rompen lo que parecía sólido, cuando el agua cubre lo que el hombre construyó con tanto esfuerzo. Quédate hasta el final. Lo que viene a continuación podría cambiar completamente la manera en que ves lo que está pasando en el mundo. Los científicos lo llaman el Niño. Es el nombre que los pescadores peruanos le daban hace siglos al calentamiento inusual de las aguas del Pacífico, que llegaba, curiosamente, cerca de la Navidad. El niño Jesús. Como si la naturaleza misma guardara una memoria de algo sagrado en sus ciclos más extremos. Pero lo que está sucediendo en Brasil en los últimos años va más allá de cualquier ciclo que los manuales de meteorología hayan documentado con normalidad. Tornados en el sur del país, donde antes eran rarísimos. Inundaciones en regiones históricamente áridas. Sequías devastadoras en zonas que siempre fueron verdes. Los expertos del Instituto Nacional de Meteorología de Brasil reconocen que la frecuencia y la intensidad de estos eventos están fuera de los patrones históricos. En 2023 y 2024, Brasil registró algunos de los episodios climáticos más destructivos de su historia moderna. El estado de Río Grande do Sul vio inundaciones que desplazaron a más de 500,000 de personas. Ciudades enteras quedaron bajo el agua. Puentes construidos para durar décadas desaparecieron en horas. Y mientras las cámaras captaban el horror, algo que los noticieros no podían nombrar flotaba en el aire: la sensación de que esto era diferente. Los datos confirman lo que muchos sienten. La temperatura media del Atlántico Sur alcanzó en 2023 niveles récord. Los sistemas de baja presión que generan tornados en el sur de Brasil se están intensificando. La deforestation del Amazonas está alterando el régimen de lluvias de todo el continente. Todo esto tiene nombre científico, tiene código, tiene gráfica, pero los números no responden la pregunta que late en el fondo de todo. ¿Por qué ahora? ¿Por qué con tanta intensidad? ¿Por qué parece que todo acelera al mismo tiempo? Hay una frontera donde la ciencia termina y comienza otro tipo de conocimiento. No es un conocimiento inferior, es, en muchos sentidos, más antiguo y más profundo.
Es el conocimiento que viene de la palabra. Y esa palabra ya había descrito, con miles de años de anticipación, exactamente lo que estamos viendo. En Mateo 24, cuando los discípulos le preguntaron a Jesús cuál sería la señal de su venida y del fin del siglo, él respondió con una lista que hoy suena como un titular de noticias. Naciones en angustia, el mar y las olas rugiendo, los hombres desmayando de terror por las cosas que sobrevendrán sobre la tierra. No era poesía, era una descripción. Y alguien en el siglo XX lo entendió con una claridad que asombra. Ese alguien tenía 56 años cuando subió a un púlpito en Indiana y comenzó a conectar los puntos de una manera que nadie en su generación se había atrevido a hacer con tanta precisión. El apóstol Pablo, escribiendo desde una prisión romana alrededor del año 57 después de Cristo, dijo algo que en su tiempo sonó extraño y que hoy suena como una transmisión en vivo, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Romanos 8:22. Toda la creación, no solo los hombres, no solo las naciones, la creación misma, el viento, el mar, la tierra bajo nuestros pies. Pablo no estaba siendo poético, estaba describiendo una realidad espiritual con consecuencias físicas. La creación, dice él, fue sometida a vanidad no por su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sujetó en esperanza. Y esa esperanza tiene una dirección: la manifestación de los hijos de Dios, el momento en que lo eterno irrumpa en lo temporal y todo sea restaurado a lo que Dios siempre tuvo en mente. Si te encuentras viendo este video desde algún lugar de Brasil o de América Latina o desde cualquier rincón del mundo donde sientes que algo está cambiando, quiero pedirte algo. Deja tu nombre en los comentarios, no para estadísticas, para oración, porque lo que estamos hablando hoy no es teoría, es algo que te toca a ti, a tu familia, a tu ciudad. En el libro de Joel, capítulo 2, Dios anuncia su juicio a través de fenómenos naturales con una intensidad que hace que la tierra tiemble y los cielos se estremezcan. El sol se oscurecerá. La luna se convertirá en sangre. Pero inmediatamente después de esa descripción de caos, viene una de las promesas más poderosas del Antiguo Testamento. Y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne. El desorden en la naturaleza no es el punto final de la historia. Es el preludio de algo que Dios está preparando. Jesús mismo, en Lucas 21:25, habló de señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. La palabra griega que usa para angustia es sinoche, que significa literalmente estar encerrado, apretado, sin salida visible. ¿No es eso exactamente lo que siente la gente cuando ve las imágenes de inundaciones que cubren ciudades enteras, de vientos que doblan árboles de décadas como si fueran papel? La Biblia no trata los fenómenos naturales como accidentes del universo, los trata como lenguaje. Y ese lenguaje, cuando se lee desde la fe, no genera pánico, genera claridad. Y la claridad, en los tiempos que vivimos, es quizás el bien más escaso y más necesario que existe. William Marion Branham tenía 53 años cuando predicó uno de los mensajes más citados de su ministerio. Era el 30 de diciembre de 1962. Afuera nevaba en Jeffersonville, Indiana. Adentro, una congregación apretada escuchaba a un hombre que hablaba despacio, como quien pesa cada palabra antes de soltarla. El mensaje se llamó Sears, Is This the Sign of the End? Y en él, Branham describió una visión que había tenido días antes. 7 ángeles en forma de pirámide descendiendo hacia él con una instrucción específica para abrir los sellos del libro del Apocalipsis. Pero lo que interesa para lo que estamos estudiando hoy es algo que Branham dijo dentro de ese mismo mensaje sobre la naturaleza y el tiempo profético. Branham enseñó consistentemente
a lo largo de toda su vida ministerial, que los eventos en la creación física no son separables de los eventos en el calendario profético. Para él, la Biblia y la naturaleza leían el mismo reloj, solo que en idiomas diferentes. En su mensaje The Bridge Between the Seven Church Ages and the Seven Seals, predicado en marzo de 1963 en Jeffersonville, Branham conectó el gemido de la creación en Romanos 8 con la apertura de los sellos en Apocalipsis 6. Enseñó que cuando los sellos comienzan a abrirse, la creación responde, no silenciosamente, con eventos que el mundo llama desastres naturales y que la fe llama señales. Lo que Branham predicó no era especulación, era exégesis bíblica apoyada en la experiencia sobrenatural que él mismo documentaba. En su mensaje Recognizing Your Day and Its Message, del 26 de julio de 1964, declaró que cada generación tiene señales que le corresponden y que el problema no es que Dios no esté hablando, sino que muy pocos están equipados para escuchar. God always vindicates His word, repetía. Dios siempre vindica su palabra. Y esa vindicación, según Branham, ocurre en múltiples dimensiones a la vez. En lo espiritual, en lo histórico y en lo natural. Para el oyente de hoy que está en Brasil, en Argentina, en México, en Colombia, viendo lluvias que no deberían existir en ciertas épocas del año, viendo tornados donde antes no había tornados, la pregunta que Branham dejó plantada sigue viva. ¿Estás reconociendo tu día y el mensaje que viene con él? ¿O estás mirando los eventos sin el marco que los hace comprensibles? Branham murió el 24 de diciembre de 1965, a los 56 años, tras un accidente automovilístico en Texas. Pero sus mensajes, grabados en cintas de audio y luego transcritos, siguen circulando en más de 100 países. La Voice of God Recordings, organización fundada por su hijo, reportó en 2018 que aproximadamente 2 millones de personas recibieron material de sus enseñanzas ese año solo. Hay un pasaje en el Evangelio de Lucas que Branham citaba con frecuencia y que hoy merece ser leído con ojos nuevos. Lucas 17, 26, 30. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca, y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo como fue en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Branham enseñó que estas palabras de Jesús no eran simplemente una referencia histórica, eran un mapa para reconocer el momento en que la historia se acerca a su punto de inflexión. Y ese mapa, según él, no se lee con calendarios humanos, sino con señales espirituales que se manifiestan también en el mundo físico. El diluvio de Noé no llegó sin previo aviso. Llegó después de décadas de predicación y señales que nadie quiso ver. En el mundo de hoy, los que estudian el clima hablan de puntos de no retorno. Los glaciares que una vez que alcanzan cierto nivel de derretimiento, ya no pueden recuperarse. Los ecosistemas que una vez que pierden cierto porcentaje de biodiversidad, colapsan en cascada. Es un lenguaje científico que, curiosamente, describe algo que la Biblia ya nombraba de otra manera. El momento en que el juicio que ha sido contenido ya no puede ser contenido más. En su mensaje A Thinking Man's Filter, predicado en agosto de 1965, apenas meses antes de su muerte, Branham habló sobre la condición moral y espiritual del mundo, con una urgencia que sus oyentes describieron como diferente a cualquier otra vez que lo habían escuchado. Era como si supiera que el tiempo era corto, no por revelación de la fecha, por discernimiento del momento. Lo que Branham llamaba el reloj profético no marcaba horas humanas, marcaba el cumplimiento de promesas divinas, y cada evento en la historia, cada convulsión en la naturaleza, cada sacudida en las estructuras del mundo que los hombres construyen con tanto esfuerzo,
era para él una manecilla de ese reloj avanzando, no para producir miedo, para producir preparación, para producir la conciencia de que hay algo que hacer antes de que ciertas puertas se cierren. La pregunta que Branham dejó sin respuesta para que cada generación la respondiera por sí misma sigue siendo la misma. ¿Qué estás haciendo con el tiempo que tienes? ¿Estás viviendo como si el reloj fuera a seguir igual para siempre? ¿O estás respondiendo al momento que te ha correspondido vivir con la seriedad y la fe que ese momento exige? Cuando Noé construyó el arca, no lo hizo porque tuviera miedo, lo hizo porque tenía fe. Y esa es una distinción que vale la pena subrayar hoy, en medio de todo lo que estamos hablando. La respuesta bíblica a las señales del tiempo no es el pánico, es la preparación que viene de la fe. Es hacer lo que Dios dice, exactamente cuando Dios lo dice, aunque el cielo esté despejado y tus vecinos te miren con extrañeza. En Hebreos 11:7, la Biblia describe a Noé de esta manera. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor reverente preparó el arca para salvación de su familia. Con temor reverente, no con terror humano, con el tipo de reverencia que produce obediencia, que produce acción, que produce una vida diferente a la de los que no han escuchado. Branham enseñó sobre este principio en varios de sus mensajes. En Hebrews, una serie de mensajes predicados entre septiembre y diciembre de 1957, desarrolló extensamente el capítulo 11 de esa carta, la Galería de los Héroes de la Fe. Y una y otra vez regresaba a la misma idea. La fe no es un sentimiento cálido. La fe es una respuesta activa a una palabra recibida. La fe mueve, la fe construye. La fe sale de Ur, de los caldeos, aunque no sepa exactamente a dónde va. ¿Y qué significa eso en términos prácticos para alguien que está en Brasil hoy o en cualquier lugar de América Latina, viendo cómo el mundo a su alrededor parece volverse más inestable cada año? Significa varias cosas. Significa anclar tu vida en la palabra de Dios de una manera que no sea decorativa sino estructural. Significa construir la vida sobre la roca, no sobre la arena, como Jesús dijo en Mateo 7, 24, 25. La casa construida sobre la roca no colapsa cuando vienen las lluvias y los vientos. No porque las lluvias no lleguen, sino porque el fundamento es diferente. Si este mensaje está llegando a tu vida en un momento en que sientes que el terreno debajo de ti no es tan firme como quisieras, si hay áreas de tu vida donde sabes que no has construido sobre el fundamento correcto, este es el momento de hacer algo al respecto. No mañana, hoy. Comparte este video con alguien que necesita escuchar esto. No porque sea contenido, sino porque es una palabra a tiempo. Branham decía que Dios siempre provee una salida antes de que llegue el juicio. Siempre. Noé tuvo el arca. Lot tuvo el ángel que lo sacó de Sodoma. Israel tuvo la nube de día y el fuego de noche. Dios no abandona a su pueblo en medio de la tormenta. Pero el pueblo tiene que conocer la voz de Dios para poder seguirla cuando todo alrededor hace ruido. Corría el año 1950. William Branham, con 41 años, se encontraba en una campaña de sanidad en Houston, Texas. Era una época en que las campañas de sanidad llenaban estadios, en que hombres y mujeres viajaban cientos de kilómetros con sus enfermos, con sus ciegos, con sus paralíticos, porque habían escuchado que algo diferente estaba ocurriendo. Y algo diferente estaba ocurriendo. En esa campaña de Houston, un fotógrafo llamado Ted Kipperman fue comisionado para tomar fotografías. Lo que su cámara capturó esa noche se convirtió en uno de los documentos más debatidos del avivamiento pentecostal del siglo XX. Una imagen de luz sobre la cabeza de Branham mientras ministraba. La foto fue analizada por el Laboratorio de Fotografía de Houston y no encontraron manipulación. Hoy, esa fotografía se conserva en los archivos de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. Pero más allá de las fotografías, lo que movía a las multitudes eran los testimonios.
Historias de personas que llegaban en silla de ruedas y salían caminando. Personas con enfermedades diagnosticadas como terminales que regresaban a sus médicos semanas después con resultados que los médicos no podían explicar. Branham no se atribuía ninguno de estos milagros. Repetía una y otra vez que él no era nada, que era simplemente un hombre al que Dios había elegido usar. Y esa humildad, paradójicamente, era la que hacía que su ministerio tuviera una dimensión que el ego humano nunca puede producir. Oral Roberts, que también fue una figura clave del avivamiento de sanidad de mediados del siglo XX, describió a Branham como el hombre que en sus inicios le mostró que los milagros de la Biblia no eran reliquias del pasado, sino realidades del presente. Gordon Lindsay, editor de la revista Voice of Healing y uno de los cronistas más serios del avivamiento, documentó extensamente el ministerio de Branham y escribió una de las primeras biografías detalladas de su vida. Lo que el avivamiento pentecostal del siglo XX produjo no fue solamente milagros individuales. Produjo una comprensión colectiva de que el Dios de la Biblia no había cambiado, que el mismo espíritu que en el día de Pentecostés transformó a pescadores asustados en predicadores que sacudieron imperios, seguía disponible, seguía activo, seguía buscando vasos humanos dispuestos a ser usados independientemente de su educación, su origen, su pasado. Y eso, para alguien que hoy está viendo tornados en Brasil y preguntándose qué significa todo esto, es quizás la parte más importante del mensaje. El mismo Dios que usó a un hombre nacido en una cabaña sin electricidad ni agua corriente en Kentucky para sacudir naciones enteras, ese mismo Dios está hablando hoy. La pregunta no es si Él habla, la pregunta es si estamos escuchando. Antes de que termines de ver este video, hay algo que quiero que lleves contigo, no como información, como semilla, porque la información entra por los oídos y se queda en la mente. Pero la semilla entra en la tierra y produce algo que no existía antes. William Branham, a lo largo de décadas de ministerio, terminaba sus mensajes de una manera que era consistente con cómo los comenzaba, apuntando hacia Jesús, no hacia sí mismo, no hacia sus experiencias sobrenaturales, no hacia las señales y los milagros, hacia la persona que estaba detrás de todo eso. En su mensaje What Shall I Do with Jesus Called Christ, predicado el 24 de noviembre de 1963 en Jeffersonville, Branham tomó la pregunta de Poncio Pilato frente a la multitud y la convirtió en la pregunta definitiva de cada vida humana. ¿Qué harás tú con Jesús? ¿Los tornados van a seguir existiendo? ¿El clima va a seguir cambiando? ¿Los sistemas del mundo van a seguir generando incertidumbre? Eso no lo puedes controlar. Pero hay una cosa que está completamente dentro de tu capacidad de decisión. La posición desde la que enfrentas todo eso. Si lo enfrentas desde el miedo o desde la fe. Si lo enfrentas solo o desde la cobertura de la palabra de Dios. Si llegaste hasta aquí en este video, es porque algo en ti resonó con lo que escuchaste. Y ese resonar no es accidental. Branham enseñó que el Espíritu de Dios siempre precede al Hijo, que antes de que la respuesta llegue, ya está trabajando en el corazón de la persona para prepararla. Si algo en este mensaje tocó una cuerda que no sabías que tenías, no lo ignores. Respóndelo. Habla con Dios hoy. No necesitas palabras perfectas, solo necesitas un corazón honesto. Si este contenido te fue de bendición, hay una manera muy sencilla de ayudar a que llegue a más personas. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho y comparte este video con alguien que necesite escuchar esto. No porque nosotros necesitemos los números, sino porque hay personas en tu círculo que están buscando exactamente lo que acabas de encontrar aquí y tú puedes ser el puente. Y si quieres profundizar en los mensajes originales de William Branham, todos están disponibles de forma gratuita en branham.org, en voiceofgod.com y en livingwordbroadcast.org. Están en audio, en texto, en múltiples idiomas. No hay excusa para no ir a la fuente. No hay excusa para quedarse con el resumen cuando el original está al alcance de un clic.
Que el Dios que hizo gemir a la creación con esperanza, el mismo Dios que está detrás de cada señal en el cielo y en la tierra, te guarde, te dirija y te lleve a comprender el tiempo que te correspondió vivir. Nos vemos en el próximo video.